Segundo momento, pues, ¿les parece bien que iniciemos dando a conocer las personas que nos acompañan el día de hoy para nuestro foro de estos mini encuentros para lo que se aproxima para el otro semestre? Entonces, para que escuchemos con atención las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Me presento, mi nombre es Daniel Jaimes, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, representante estudiantil ante el Consejo Académico, integrante de las comisiones de defensa de la educación superior, CEDES. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludar primero este espacio, qué alegría que nos volvamos a encontrar para hablar un poquito sobre el panorama de la universidad y la educación superior. Mi nombre es Santiago Cruz, hago parte de la plataforma Unión Estudiantil y de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia, y hago parte de la representación estudiantil ante el Consejo Académico. Buenas tardes para todos y todas. Primero, pues para nosotros creo que es motivo de inmensa alegría ver por aquí caras nuevas y que pues, puedan llegar a nutrir estos espacios. Mi nombre es Juan Felipe Barbosa, soy estudiante de esta facultad, soy representante estudiantil del Consejo de Facultad y soy agremiado de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Carolina Castaño, estudiante de Sistematización de Datos, quinto semestre, representante de la Facultad Tecnológica ante el Consejo de la Facultad. Listo, compas. Como primer momento, vamos a tener una contextualización. Yo creo que mucha gente se pregunta el por qué nos estamos reuniendo el día de hoy en un auditorio o qué significa esto del encuentro, ¿sí? Y también el tema de que muchas personas no conocen o no tienen el mayor conocimiento sobre lo que está pasando actualmente en la Universidad Distrital, específicamente con la implementación al Acuerdo 005, que es el Estatuto General, ¿sí? Es la reforma. Entonces yo creo que si empezamos con los compas del académico, que nos pueden desglosar de eso, y vamos con los demás compañeros y compañeras. Bueno, yo creo que para hablar sobre el tema de la reforma universitaria, pues hay que hablar de un panorama un poco más amplio en términos de cómo se configura esta disputa que se gana el año pasado con la aprobación del Estatuto General, Acuerdo 04. Bueno, entonces, en esa medida, cuando hablamos un poco sobre la aprobación de este Estatuto General, para pronto algunos de nosotros tengamos muy claro el Estatuto General, hagamos de cuenta que es como la constitución política de un país. Es la norma mater que orienta un poco. Bueno, es la norma que orienta un poco el quehacer en general de toda la universidad, ¿sí? Y pues que, pues cómo nace esta disputa, cómo se gana esa lucha que se iniciaba por muchos años, y que particularmente la facultad tecnológica ha sido pionera y vanguardia de esta disputa, ¿no? Dentro también de esta movilización es cuando asesinan al compañero Miguel Ángel Barbosa, aquí estudiante de esta facultad, hace poco más de 10 años. Entonces, pues ¿cómo nace este Estatuto General? Pues habíamos ubicado desde más o menos antes de los 2000, había una norma que era el Estatuto General anterior, y pues llevaba un montón de tiempo sin poder volver otra vez a construirse otra noción de universidad. Y ante ello, pues hay la posibilidad de espacios amplios, participativos y democráticos que empiezan a pensarse ese modelo de la universidad distrital. Fruto de ello puede ser la Asamblea Consultiva, más o menos en el año 2008, después pasaría a ser la Asamblea Constituyente, y ahí también para mencionar un poco que estas discusiones que hablamos de constituyente, muy en la línea liberal progresista, pues también la Universidad Distrital pues, avanzó su momento histórico de una manera muy grande, con plantear el ejercicio de un acto constituyente dentro de la universidad. Después de eso sale un espacio, una disputa a través de un paro que vive la Universidad Distrital, más o menos en 2018, y a través de lo que fue el escándalo de corrupción de los 16.000 millones que se robaba el Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, el IEXU, y que termina salpicado incluso el rector en su momento en este escándalo. Se habla de que ese dinero fue usado en tarjetas individuales de sujetos administrativos de la universidad, y lo usaban incluso para pagar ropa, videojuegos,
casos individuales de algunos administrativos. Fruto de ese paro y cuando se avanza un poco en ese proceso democrático se crea la Asamblea Universitaria. ¿Y la Asamblea Universitaria qué es? En pocas palabras, es el máximo órgano de participación de la Universidad Distrital. Y no es poca cosa, porque cuando hablamos de la Asamblea Universitaria, la conforman 40 estudiantes, 40 plazas para estudiantes, 40 plazas para docentes, 10 plazas para egresados y 10 para administrativos o trabajadores. Entonces, en esa medida, la Asamblea Universitaria toma un papel preponderante en la toma de decisiones de la universidad. Y como hemos podido ver, después de la primera sesión de 2019 de la Asamblea Universitaria, se cuaja un documento de propuestas sobre el Estatuto General. Después de eso viene una etapa de convulsión, también el panorama internacional por la pandemia del COVID, que también lo que hace es dinamizar un poco los procesos de movilización y organización propias, y cala con el panorama nacional, con lo que fue el paro nacional en 2021 y anteriores eventos de movilización grandes, como las movilizaciones del 2019. Después del paro del 2021, y cuando ya retornamos a la presencialidad, empezamos a hablar un poco sobre esas dinámicas que se dan y cómo vuelve a tener preponderancia la reforma al Estatuto General de la Universidad. Entonces, después de ello y fruto del paro del 2024, se logra una mesa de concertación, se publican las propuestas sobre el Estatuto General y termina su aprobación el 5 de mayo del año pasado. Entonces, nuestro panorama actual es que contamos ya con un Estatuto General que también hay, incluso para ser muy incisivo, la administración anterior del rector Tarazona y hoy la administración ilegítima de José Enrique Vizcano, pues poco le ha importado la socialización de esta nueva materia, ¿no? O sea, por lo menos en la gran mayoría de las facultades no se ha socializado ese Estatuto General, no sabemos de qué habla, de qué nos rige, qué mecanismos de participación tenemos como comunidad, cómo se piensa la academia, la proyección social, la universidad para Bogotá y Sabana. Entonces lo que vemos son, pues, la verdad, muchas inconsistencias y vemos ya un Estatuto General que ya está empezando, después de su aprobación, a tener como algunas visiones que un grupo particular de personas que hacen parte de la universidad pues han intentado construir a partir de ahí pues un nicho y transformar su nicho que ya venía con él desde hace un buen tiempo. Entonces, pues la importancia de este escenario del encuentro, más allá de nosotros ubicarlo como un espacio que sea decisorio, de este espacio de cómo salga la propuesta para una nueva universidad distrital, es que sea un espacio para escucharnos, un espacio de participación. La iniciativa del encuentro estudiantil de la Universidad Distrital nace justamente en el paro de 2024 a finales, y desde allí se consigue que necesitamos un espacio discusional, ¿cierto? Después de eso y a través pues, de lo que fue el año pasado y demás, nos hemos dado también esas disputas de cómo podemos hacer para organizarnos, teniendo una asamblea universitaria que está muy caída, que tiene poco aforo y que pues, por lo mismo ha tenido poco adelanto en materia de ubicar discusiones sobre la universidad y de estatutos derivados. ¿Qué son los estatutos derivados? Lo regula el mismo Estatuto General, es cuando hablamos sobre esa composición ya general. El Estatuto General forma el esqueleto de la universidad. Pero la gran tarea ahorita son los estatutos derivados, porque si nos ponemos a mirar, los estatutos derivados lo que van a hacer es darle la carne, van a formar en general el cuerpo de esa nueva universidad que nos pensamos, y es ahí la tarea del estudiantado para poder organizarnos y llevar una propuesta de cómo nos pensamos la universidad. Entonces, el encuentro estudiantil nace, si bien para ubicar alguna propuesta en términos de reforma hacia algunos estatutos derivados, como lo puede ser ahorita que ha estado con mucha discusión, como lo puede ser el estatuto académico, más allá de eso es tocar una agenda de trabajo propia con estudiantes, como le diría una agenda programática. Y en esa agenda de trabajo ubicamos varios ejes de participación y de discusión que nosotros como estudiantado podamos proponer frente a las instancias correspondientes y usando los mecanismos tanto institucionales como lo pueden ser los consejos de facultad, consejos curriculares, la misma asamblea universitaria, pero más allá de eso, pues una nueva apuesta en términos de organización y movilización orgánica como estudiantes. Entonces, en el encuentro estudiantil, este espacio se proyecta para el siguiente semestre y ahorita lo que estamos realizando es un espacio preparatorio. ¿Un espacio preparatorio con qué intención? Desde la definición de la última Asamblea General se conformó un comité metodológico, el año pasado, perdón, a finales se conformó un comité metodológico que ha tenido
pues alguna incidencia de varias personitas de todas las facultades de la universidad. Y la tarea allí, ¿cuál es? Es cuajar una metodología para poder encontrarnos el próximo semestre, ahora sí ya en nuestro gran encuentro estudiantil de la Universidad Distrital, para pensarnos en términos, por ejemplo, de democracia, de infraestructura, de academia, de proyección social y de otras múltiples necesidades que nosotros ubicamos como estudiantes en nuestros espacios, ¿cierto? Entonces, yo dejaría nada más hasta ahí. Ese es mi compromiso. Bueno, los veo hoy, las veo medio aburridas, como desconectadas de lo que estamos diciendo. A mí me parece fundamental que contextualicemos esto y lo ubiquemos ya en la realidad, ¿sí? Cuando nos reunimos a discutir, y la propuesta de estas mesas no es de gratis, ¿sí? La propuesta de estas mesas son disputas históricas que se ha dado el movimiento estudiantil en Colombia, no nacen de hoy. Para hacer un pequeño recuento, en el 2012 en el gobierno de Juan Manuel Santos iban a reformar las universidades por medio de una modificación a la ley 30, y en el marco de ese ejercicio movilizatorio varios compañeros y compañeras de vieja data salieron a las calles a disputarse el sentido de la universidad. Era una articulación tan grande la de la universidad, por ejemplo, entre otras, de la Universidad Nacional con el grueso de la sociedad, que recibe en su seno movilizaciones campesinas, indígenas, y también se suman al ejercicio educativo para salir a movilizarse. Por otra parte, la Universidad Distrital no se quedaba atrás, también se suma a los ejercicios movilizatorios y comienzan a disputar y a pensarse para qué y por qué la universidad. Y puede sonar una pregunta medio fastidiosa, medio engorrosa, que les haga decir a ustedes, bueno, ¿yo para qué vine acá? Bueno, pues para eso, marica, para pensar su universidad, para pensar el por qué la universidad tendría que preocuparse por las problemáticas del país y la ciudad-región. O les pregunto a ustedes, ¿alguna vez se han puesto a pensar si es que la Universidad Distrital ha proyectado algún otro tipo de apuesta académica para la localidad de Ciudad Bolívar? Los y las jóvenes de Ciudad Bolívar van a tener que vivir condenados toda su vida a estudiar tecnologías, y ya, eso es lo único que ofrece la Universidad Distrital a Ciudad Bolívar. De acá no hay personas que quieran estudiar licenciaturas, que quieran estudiar otras ingenierías, personas que quieran estudiar artes. ¿Y cuál es la apuesta que la Universidad Distrital le ofrece a los y las jóvenes de la localidad? Lo mismo pasa en la localidad de Bosa. Estudiantes condenados a estudiar comunicación social toda la vida, y las ingenierías que dicten más o menos alguna materia en esa sede que tiene una condición bien precaria. ¿Qué apuesta nos pensamos para esta localidad y qué apuesta nos pensamos para la Universidad Distrital? Y lo discutimos desde hace mucho tiempo. Las universidades vienen entrando en un fracaso, primero académico y segundo estructural, en tanto no se pueden pensar alternativas más allá que las útiles al mercado. Cuando estamos en el consejo académico nos llegan algunas propuestas de parte de la decana, que al parecer se ha vuelto amiga del pueblo, ahora es Gaitán encarnada, pero cuando llega allá pues son modificaciones que terminan reproduciendo la figura tradicional de explotación de mano de obra. Y yo entiendo, en efecto, la universidad termina siendo el lugar en el que muchas y muchos de nosotros venimos a adquirir los conocimientos para poder trabajar y colaborar en la casa, eso está perfecto. Pero más allá de eso, la universidad tiene que pensar en la construcción de un país a partir de la formación que le dan a los jóvenes y a las jóvenes que están en las diferentes universidades. Entonces estamos condenados a que entramos a la tecnología y salimos única y exclusivamente a trabajar. No hay otra alternativa para el estudiantado de la Universidad Distrital en la técnica. Salir a trabajar. Y está la decana en el consejo académico mofándose y llenándose de aplausos porque acá sacamos muchos trabajadores. Le estamos sirviendo al país. Eso significa al país reproducir la figura de mano de obra que muchos y muchas de sus padres y madres representan a día de hoy. La explotación constante, levantarse temprano, llegar tarde, ser el primero que se levanta, el último que se acuesta, vivir en condiciones precarias, una crisis de movilización a lo largo de la ciudad-región, porque las movilizaciones que hacemos en contra del transporte público no son ajenas tampoco a las condiciones paupérrimas y de decadencia que vivimos dentro de la universidad. Y entonces una crisis que se va aglomerando, una crisis que termina afectándonos a todas y todos, pero que deja intocables a los dueños de las empresas, a los dueños de los talleres y procesos técnicos que nos van a terminar contratando a nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras para
para elementos tecnológicos de su empresa. Ese es el futuro que le propone la Universidad Distrital a estudiantes de la Facultad Tecnológica. Ese es el único horizonte posible. De acá no tenemos la posibilidad de pensar una apuesta que conecte a la Facultad Tecnológica con las comunidades circundantes de Ciudad Bolívar, porque sí, aunque de pronto muchas o muchos se parchen sobre todo en la parte más urbana de Ciudad Bolívar tiene zona rural, tiene jóvenes rurales, tiene mujeres, madres de familia que perdieron a sus hijos también en el marco del conflicto armado en las zonas rurales de Ciudad Bolívar, y entonces la Universidad Distrital únicamente nos ofrece la posibilidad de eso, de estudiar y reproducir una figura trabajadora para seguir llenándole las arcas a los dueños de las empresas productoras de investigación y tecnologías. Cuando pensamos en el encuentro, en efecto, no va a solucionar las estructuras históricas que nos han puesto en estas condiciones, como las asambleas tampoco lo hacen, como el hecho de que ustedes asistan a clase probablemente tampoco lo va a hacer, pero hace parte de una serie de pasos que conjugados, que sumados, que coordinados van a terminar decantando en algo. Les ponía el ejemplo, en el 2012 se intentó reformar la ley 30, no lo pudieron hacer, después le metieron unos parches y al final la terminaron modificando, fortaleciendo institutos de educación privada, fortaleciendo la demanda antes que la oferta, fortaleciendo la oferta antes que la demanda, y desconectando a la universidad de los diferentes territorios en los que se ubica. Y aún así el movimiento estudiantil salió, se movilizó, estableció un horizonte político para la universidad pública y estableció dentro de lo que fue conocido como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil la declaración de motivos de por qué se movilizaban. Y es bien curioso porque dentro de la declaración de motivos la MANE establece desde eventos que ya mencionaba Santiago respecto a la crisis de la universidad en cuestión de puertas para adentro, pero también hablaba de cómo la universidad tiene que asumir un papel preponderante en el marco de la construcción de paz. ¿Ustedes creen que en este momento, con lo que estudian en sus aulas, con lo que les enseñan, les están dando a entender que la universidad hace parte de quienes tienen que construir paz? No lo está haciendo la universidad. Y la universidad no asume esa responsabilidad. Ni siquiera el sistema educativo lo está asumiendo. Y estas son problemáticas, compañeras y compañeros, que probablemente para muchos y muchas suenen nuevas, suenen desconectadas de su realidad, pero bienvenidos y bienvenidas, esto es lo que estamos viviendo. Y es una crisis histórica que ha sufrido la universidad. Crisis que, ojo, no se ha resuelto ni siquiera aún con un gobierno progresista, no de izquierda, progresista. Un gobierno que sigue fortaleciendo la crisis financiera de la universidad. Porque en efecto, qué alegría que ahora podamos entrar a la universidad sin necesidad de pagar. Pero también lo puede hacer el gomelo que antes tenía que pagar en la Universidad de los Andes y ahora no lo tiene que hacer. Pero también lo puede hacer el gomelo que antes tenía que pagar en la Universidad Nacional y ahora no paga, pero como viene de una familia que le brindó la formación suficiente para entrar a la Universidad Nacional, le quita el cupo al estudiante de Ciudad Bolívar. Esa es la estructura que nos han presentado, la crisis sigue presente. Y por mucho que acá hayamos recibido al presidente, bueno, toda la vuelta, se vuelve fundamental que establezcamos nuevamente que nuestra agenda, compañeras y compañeros, es la agenda del estudiantado, la agenda propia. Y entrando en materia de la Universidad Distrital, nuestra agenda se vuelca a preguntarnos por qué para el 2024 la administración de Giovanni Tarazona con Mirna Girón Popova como vicerrectora académica presenta una política de reforma curricular para la universidad que contempla el plurilingüismo, la internacionalización, la doble titulación y de fondo la flexibilización. ¿Qué implica la flexibilización? No que le vayan a poner a usted la implementación de las TIC o pues medio cambios someros dentro del aula. La flexibilización la establecían con la posibilidad de desocupar las sedes para mandar a la gente de manera virtual. Aun cuando no existen las condiciones materiales para hacer esa vuelta. La flexibilización la planteaban como la posibilidad de que en sus currículos no se incluyan elementos de carácter humanístico que los convoquen a ustedes a analizar estas realidades y desigualdades.
De eso hablaba la flexibilización. La flexibilización contempló que para la facultad de las 40 ingenierías le quitaron absolutamente cualquier materia que tuviera social dentro del nombre de la materia y le reducen la carrera de 5 a 4 años. Se la dejan sin el componente analítico y social, es decir, de acá van a salir ingenieros e ingenieras que salen a un territorio a hacer exactamente lo mismo que ha hecho la clase oligarca de este país, y es explotarlo sin reconocer las diferencias sociales, las brechas y las diferencias socioeconómicas que condicionan un trabajo. Ingenieros e ingenieras que van a pasar por encima de comunidades, y creo que para ninguno y ninguna de ustedes es un secreto, viviendo en Ciudad Bolívar, cómo es que el desplazamiento forzado y la presencia de grupos paramilitares ha hecho cabida para que estas empresas de ingeniería puedan tener espacio en los diferentes territorios. ¿Sí ven cómo sí se conecta esta vuelta? ¿Sí ven cómo el contexto que da Santiago respecto a cómo se pensaron y se construyeron estas mesas tiene un sentido de fondo? Que puede sonar aburrido en la presentación, puede sonar mamón en el papel, pero que detrás trae una carga importante socialmente hablando. Que esta política de flexibilización también les va a rebotar en la facultad tecnológica, y que la decana, por mucho que nos sonría y nos diga que nos está haciendo maravillas en la facultad, también en el Consejo Académico ha defendido las políticas que pretenden seguir implementando esta estrategia de flexibilización, que contempla la implementación de tecnologías de la información. Sí, que chimba, pero tecnologías de la información no es un Kahoot. Tecnologías de la información no es el Moodle que está mal montado, ni mucho menos tecnologías de la información es Cóndor cuando inscribimos. Tecnologías de la información lo plantean como la posibilidad, primero, de precarizar a las y los docentes de la universidad. Me queda mucho más fácil a mí contratar un solo profesor que me programe en 3 plataformas para 3 grupos diferentes, que contratar a 3 profesores o la cátedra, brindarle las condiciones laborales para que editen a 3 grupos diferentes. Me queda mucho más fácil a mí decir que la universidad está creciendo en términos de financiación cuando mando a los estudiantes a la casa y nadie me utiliza la sede. Es mucho más sencillo, marica. Es más, hasta como política nacional se contempló esto. El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de Daniel Rojas, el gran camarada que muchos quieren reconocer, lo que estableció fue, no, sí, vea, hagamos una cosa, les vamos a dar plata porque este es el gobierno de mayor financiación de las universidades, que chimba. Y por debajo, en la letra chiquita del acuerdo, decía que las universidades, para poder calar en el marco de la cualificación y el reconocimiento de alta calidad de la universidad, tenía que implementar obligatoriamente la virtualización de diferentes programas académicos. Obviamente yo voy a poder llegar como ministro de Educación a presentar una tabla que dice que se le incrementaron los cupos a la universidad, si es que los cupos que ya estaban en la universidad los mandé a estudiar a la casa. Obvio, pues yo tengo más espacio para meter gente. Tengo salones vacíos para ubicar más gente. Obvio, el gobierno que más personas ingresó a la universidad. ¿Es en serio esa es la política que nos están presentando? Acá tenemos una lógica acomodada respecto al discurso y a la histórica, que desconoce los muertos que han dejado la lucha por la universidad abierta y en conexión con la sociedad. Para finalizar, comentarles, hoy estábamos homenajeando al compañero Oscar Salas en la sede Macarena, asesinado en el año 2006 cuando fue a acompañar a su hermano mayor a la Universidad Nacional, y la policía le dispara un arma alterada con una cápsula, con una canica de vidrio que le ingresa por el ojo y lo termina asesinando. ¿Saben por qué se estaban movilizando? Por el TLC, el impacto del mercado dentro de Colombia. La universidad, compañeras y compañeros, tiene una responsabilidad social e histórica para lo que está haciendo, y este espacio de encuentro preparatorio, si bien no nos va a resolver la problemática estructural de la nación y su modelo educativo, al menos sí nos debe establecer qué piensan las voces que están acá, qué piensa el estudiante de la Tecno que viene todos los días, que vive la Tecno, o más bien, que sobrevive la Universidad Distrital a lo largo de su carrera y logra finalizarla, como tantos jóvenes no lo han podido hacer. La idea del encuentro es eso, escuchar sus voces, poder conocer, que hable, que se piense en universidad, que acá no hay respuestas correctas, ni camino adecuado. Acá hay una agenda que podemos construir de forma mancomunada y establecerla como un horizonte para la nueva Universidad Distrital. Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que los compañeros fueron bastante amplios con lo que mencionan. Bueno, realmente es de reconocer, y como ya se ha hablado en diferentes espacios aquí dentro de la facultad, no es una cuestión de coincidencia que todas las universidades públicas estén atravesando por diferentes crisis, bien sean crisis democráticas, crisis financieras, crisis al alcance del bienestar universitario. Eso no es coincidencia. Eso viene de unas orientaciones, ¿sí? Unas orientaciones dadas por cuestiones que del libre mercado, que las reformas que se le han hecho a la educación superior en Colombia, la ley 30 de 1992, que se llama el compañero, por ejemplo, que son cuestiones que responden a una internacionalización de nosotros los estudiantes vistos como mercancías, de nosotros los estudiantes vistos como un producto que puede comprar y vender nuestra mano de obra en cualquier momento. ¿Sí? Entonces por eso comienza también con todo este proceso de que la especialización es tal cosa, que la maestría es tal otra, porque cada vez nos necesitan más específicos para desempeñar diferentes roles dentro del sistema capital. ¿Sí? Entonces no es una coincidencia. ¿Sí? Ahora, si lo hablamos desde el punto de vista de democracia y paz dentro de nuestra facultad, dentro de nuestra universidad, ¿cómo es posible que la ley 30, que es quien orienta la disposición de la composición de un Consejo Superior Universitario, no tenga en cuenta que el estudiante es el estamento más grande? ¿Sí? Que el profesorado es otro de los estamentos más grandes. Y aún así tenemos la misma participación dentro del Consejo Superior Universitario. Representamos el mismo porcentaje de participación, compañeros y compañeras. ¿Sí? No es posible que aquí no nos cuestionemos, por ejemplo, en la Universidad Nacional, quiénes eran las personas, los representantes estudiantiles que estaban llegando a los consejos superiores universitarios. ¿Sí? Entonces, no es una coincidencia y, como lo mencionaba el compañero, son cuestiones totalmente estructurales. Son cuestiones totalmente estructurales. Entonces, la idea precisamente es que nos pensemos la política de la universidad que soñamos, de la universidad que queremos. ¿Sí? Que acá podamos debatir, que aquí podamos deliberar en torno a esas problemáticas que nos atañen, ¿sí? En torno a cuestionarnos desde por qué no hay papel en los baños, pero qué es todo lo que hay detrás, ¿sí? ¿Qué es todo lo que hay detrás? Porque, o sea, realmente eso es algo que podemos evidenciar aquí tangiblemente, dentro de nuestra vivencia como estudiantes de la universidad distrital, en nuestra cotidianidad, pero detrás de eso hay ciertas situaciones que realmente nos oprimen a nosotros como universidad pública, que no dejan que la universidad pública tenga una financiación, por ejemplo, una financiación adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, esto por un lado. Lo segundo, importante, es entender el porqué de esto, el porqué la reforma al Estatuto General que se firmó ya hace poco más de un año. La idea de la reforma al Estatuto General es que entendiéramos que la administración no está para pensarse en la universidad, ¿sí? Que realmente quien se tiene que pensar la universidad, y si queremos democratizar la universidad, lo tenemos que hacer nosotros los estudiantes junto a los profesores, que prácticamente somos el motor de esta obra. ¿Sí? Sin estudiantes y sin profesores, pues no existe la universidad. ¿Sí? Entonces, preguntémonos si se está haciendo ese proceso de democratización. Hasta el día de ayer hubo el primer claustro docente en la universidad distrital. ¿Sí? Ya ha pasado más de un año desde que se firma este estatuto. Recordemos que hay unas disposiciones, hay un régimen transitorio. Tenían 4 meses para hacernos el proceso de sensibilización y socialización del estatuto. Levante la mano aquí a quién vinieron a hacer ese proceso. ¿A ninguno? ¿Sí? La rectoría que entraba era la encargada de realizar ese proceso de sensibilización y socialización. Nunca se hizo. Por tanto, el estudiante no comprende cuál es el verdadero fin de esto. ¿Sí? Por tanto, el estudiante no comprende cuál es su verdadero papel como estudiante de universidad pública. ¿Sí? Y que realmente la administración, el único papel que tiene, pues es precisamente como servidor público, servirle al público. ¿Sí? Entonces aquí la educación se encarrila por un lado, ¿sí? Y las problemáticas del país se encarrilan por otro. Entonces por eso a nosotros ya no nos enseñan, por ejemplo, cómo surge esta facultad. ¿Alguien de aquí sabe
de pronto cómo surgió esta facultad, en qué año surgió esta facultad. Esta facultad es respuesta a un paro que hace la comunidad de Ciudad Bolívar, por ejemplo. ¿Sí? Esta facultad no es que un día se hayan levantado los grandes pensadores de nuestro país y decir, puta, ya no, en esa localidad no tienen al menos un instituto de educación superior. No. Esto es resultado de unas luchas proletarias, esto es resultado de unas luchas obreras, ¿sí? De unas luchas del estudiante que salía de la educación media y básica y no tenía nada más que hacer. ¿Sí? Entonces, pues realmente no estamos llegando, no estamos incidiendo adecuadamente dentro de este proceso de concientización de lo que significa para nosotros estar aquí, de lo que significa para nosotros ser estudiante de la Universidad Distrital, de la Facultad Tecnológica. ¿Sí? Y pues asimismo se vienen dando, pues digamos, todos estos obstáculos para que podamos llegar a comprender y entablar la relación que tenemos como universidad con nuestra sociedad, ¿sí? Para que nos podamos entender como un proyecto social, para que podamos entender que nosotros también tenemos que servir como respuesta a nuestra nación, a nuestra sociedad, ¿sí? Por algo existe el Instituto de Extensión y Proyección Social. Pero realmente, ¿quién está aprovechando ese instituto? Realmente la facultad, en este caso nuestra facultad tecnológica, está siendo objeto de esa extensión y proyección social. No lo estamos haciendo. Bueno, entonces, digamos que con todas estas cuestiones que mencionaron nuestros compañeros y con lo que les he mencionado, entonces también nos asedian una serie de, pues digamos, de problemáticas muy particulares que hemos visto como resultado de eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuestros compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional, nuestros compañeros del Colegio Mayor de Dinamarca, que por cierto también estaban atravesando por esa misma crisis democrática dentro de la universidad pública, pues entonces salen a las calles a decir, parce, la sociedad, ni siquiera el estudiante de la universidad pública, no, la sociedad en general, el trabajador necesita mejorar las condiciones para poder movilizarse dentro de la ciudad. ¿Cuál fue la respuesta? La represión. ¿Cuál fue la respuesta? La llegada nuevamente del vínculo paramilitar a la universidad pública. ¿Sí? La entrada de panfletos, así como ocurría hace muchos años. Entonces preguntémonos si realmente los procesos desmovilizatorios y en paz funcionaron en Colombia. No lo hicieron, no lo hicieron. ¿Sí? Sería tan sencillo como decir, si realmente hubieran funcionado esos procesos de paz, esta universidad se estaría pensando de forma adecuada y sin temer cuál es nuestro papel, pero nosotros aquí no lo podemos hacer libremente, ¿sí? Lastimosamente, aquí muchos compañeros tienen que salir tapados, ¿sí? A poder hacer denuncias, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos de qué estamos rodeados, porque sabemos que tienen una inmunidad, porque sencillamente a la estructura, al establecimiento que se encuentra arraigado en nuestro Estado, no le conviene tenerlos a nosotros como pensadores del mundo. Simplemente estamos aquí para pensarnos muy transitoriamente, muy temporalmente, desde esta facultad, venir a aprender, venir a hacer una clase de matemáticas y ya, ¿sí? Entonces, por eso mismo, también es importante hablar un poco de esa estructura, los consejos estudiantiles, por ejemplo, esa estructura que surge de la reforma del acuerdo 004 del 25 de mayo del 2025, ¿sí? Entonces, ¿dónde están las consejerías estudiantiles, por ejemplo? ¿Por qué no nos estamos preocupando por pertenecer a los consejos de los proyectos curriculares? ¿Sí? Porque estamos permitiendo que nos quiten estos espacios que tenemos nosotros para entendernos como ciudadanos, para entendernos, ya les dije, como proyecto social, ¿sí? Entonces aquí es muy fácil decir, no, vamos entonces a implementar tecnologías de 5 semestres con 3 semestres complementarios para poder articularlo con la ingeniería. Y entonces usted es ingeniero en 8 semestres. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Que ya no tenemos este tipo de espacios, ¿sí? Que hemos perdido con el tiempo
esta conciencia social. Por ejemplo, ¿quién de aquí sabía que en esta facultad no se puede hacer clase los miércoles de 12 a 2? Porque es el espacio que tenemos nosotros para reunirnos y pensar en la universidad. ¿Se está cumpliendo? En mi proyecto curricular, por ejemplo, ofertan clases ahora. ¿Sí? Cuando eso es resultado de la movilización social, cuando eso es resultado de nuestros compañeros que estuvieron antes de nosotros pensando en esta vuelta. ¿Sí? Y entonces aquí, eso lo olvidamos. Aquí la administración olvidó eso. ¿Sí? Nosotros ya no tenemos ese espacio de incidencia. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer para comenzar a tenerlo nuevamente? Yo creo que esa es la idea del encuentro. ¿Sí? Pensarnos y catapultarnos a partir de lo que han hecho los otros para dejarles a los que vienen en un futuro la mejor condición posible de universidad. ¿Sí? Que construyamos la universidad de nuestros sueños, que nos pensemos la universidad como una universidad realmente pública, que pensemos quiénes son los que están teniendo acceso a la universidad pública. Porque, por ejemplo, en la Universidad Nacional, usted ya pasa con un examen de admisión, ¿sí? Pero es que tenga en cuenta que las condiciones bajo las cuales estudia el estudiante de la zona rural de USME no son las mismas condiciones bajo las cuales estudia el estudiante que vive en el norte de estrato 4 y que tiene acceso a una educación privada, por ejemplo, porque también tenemos que ser conscientes que existe una brecha muy grande dentro de la educación media y básica y la educación superior en Colombia. ¿Sí? Aquí se dice que la educación superior es buenísima, ¿sí? Es regularmente buena. Tenemos muchas carencias, pero preguntémonos cómo es la educación pública, media y básica. Nosotros como universidad, ¿cómo estamos incidiendo en los procesos de educación de las personas que están saliendo del bachillerato? ¿Sí? Que tienen una educación realmente paupérrima, una educación muy mala. Entonces por eso mismo no pueden llegar y se obstaculiza la llegada de ese estudiante aquí a la universidad pública. Creo que ya con eso cerraría. Es muy bonito escucharlos a ustedes hablar, pero verdaderamente la política acá dentro de la facultad es algo que, si usted piensa diferente, es complicado que todos estemos de acuerdo. Y se vio nomás en las elecciones de rector. Muchos de los que están acá son los mismos que participan en una asamblea. No hay más. Esa es una de las problemáticas que tenemos acá como facultad. Entre el mismo estudiantado nos hemos vuelto conformistas. Y eso es lo que pasa acá en la terna. Nos volvimos conformistas a que si no esta es una de las mejores sedes. No hay que negarlo. Pero entonces, si nosotros olvidamos todas las luchas que han tenido el estudiantado, como Miguel Ángel Barbosa, si ustedes están en este momento sentados acá es por él y por todos los estudiantes que han participado. Entonces, ahora queremos pues, que ustedes también nos digan cuáles son las problemáticas que ustedes ven en la terna, porque nosotros desde el Consejo de Facultad hemos tenido muchos inconvenientes, no más con quienes conforman el mismo consejo. Entonces, no sé, ¿alguno quiere exponer algo? Por aquí tenemos una, dos. Acá arriba hay otra. ¿Tres? Una, dos, 4. Ellos están bien. Dale. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Soy Emiliano, pertenezco al proyecto curricular de mecánica, mecánica industrial. Con el profesor Lucas, hoy hicimos una actividad en la cual estamos una pedagogización de por qué necesitamos un restaurante universitario y lo que realmente afecta al estudiante no tener una buena alimentación, y que en el pasado teníamos un restaurante universitario y que ahora nos lo cambiamos por unos bonos ineficientes que tienen que ir a reclamar en empresas privadas, y que, seamos sinceros, esos bonos no van a alcanzar para un mes entero a un estudiante. O sea, digamos que también tenemos que pagar transporte y pedimos una tarifa diferencial de transporte, nos cascan. Pedimos ahora un restaurante digno, no nos responden. La respuesta de caratura que nos dieron fue vacía, eficiente. Y no muchos planteamos que en serio tener un almuerzo digno, barato y balanceado. Porque claro, una cosa es que podemos
comer alguna maricadita ahí afuera, en comida rápida, sale barato, pero no es balanceado. Y para estudiar, para vivir en el día a día, no es un almuerzo balanceado y que pues, cumpla con todos los nutrientes que necesitamos. Ahora, si no tenemos eso, ¿cómo vamos a estudiar? Porque no podemos rendir, o sea, al fin y al cabo somos como cuerpos, somos máquinas. Necesitamos rendir para tener un buen almuerzo. Y si no lo proporciona la misma universidad, que nos pagan unos bonos ineficientes, pues ese es el problema principal. Yo lo cito al mismo profe que nos dijo que el mayor problema que tiene esta serie, que de los tantos que puede haber tanto en la SEC como en los alrededores, es el hambre. El estudiante tiene hambre. Entonces necesitamos un restaurante digno para poder alimentarnos, pues pueden continuar con normalidad nuestro proceso educativo. Sin comida no funcionamos, nadie funciona sin comida. Muchas gracias. La compañera. Hola. Compas, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Salamanca. Actualmente soy la representante de género estudiantil acá en Ateno. Y bueno, yo creo que para nadie de los que estamos acá presentes es un secreto de todo lo que está pasando en Ateno últimamente con las violencias basadas en género. Para nosotros es preocupante la situación porque desde la administración no estamos recibiendo respuestas oportunas frente a lo que está sucediendo acá en Ateno. Adicional a esto, en bienestar sabemos que hay un equipo de género. El equipo de género son 4 personas. Contamos con la abogada, la psicóloga, la referente y la referente de género. Estas 4 personas están para todas las facultades de la universidad. Lo que quiere decir que si algo llega a pasar con la carrera técnica y a su vez pasa en la SAT, no tenemos personal que pueda dar abasto para ello. Por eso mismo, dentro de la tecno, no hay pedagogías, no hay respuestas oportunas, no hay procesos que se cumplan, procesos investigativos que nunca se hacen, encuentros iniciales que se ignoran, denuncias que se archivan, procesos que se pierden. Y nosotros seguimos peleando con la administración para que venga, pase, pues si hay un presupuesto para género, por lo menos acá en la universidad, si algún compañero o compañera tiene algún inconveniente de género puede acercarse. Tenemos psicólogos que no tienen enfoque de género. Tenemos profesores que les llegan denuncias y no saben qué hacer y van y los tratan en un consejo de facultad, donde allá no hay una persona que tenga la facultad y el enfoque de género para tratar estos temas. Entonces, no hay pedagogía, los docentes no tienen las capacitaciones correspondientes al iniciar su proceso como docentes en la universidad, donde les digan, mire, si a usted le llega un caso, lo que usted tiene que hacer es esto, esta es la ruta, este es el protocolo. No lo hacen. Los citamos a reuniones, siempre